Bueno, un tremendo honor el que me hacen y una tremenda posibilidad también de compartir con ustedes los principales resultados de una ya larguísima vida como explorador. Nunca me consideré un investigador, no hago eso. Soy demasiado curioso y desordenado. Pero hace 50 años, en realidad podría decir que son 60, porque mis inquietudes sobre estos temas tienen que ver con una ciudad en Chile que se llama Concepción, que fue la cuna del movimiento más crítico predictadura y que fue la ciudad donde la dictadura más se ensañó, que es Concepción. Y en aquel tiempo, sí, primero que nada, están todos invitados a Chile, me avisan y les hago un tour, especialmente por la Patagonia, que es mi lugar preferido. Nosotros aprendíamos ciencia política desde pequeños en el liceo y teníamos un foro abierto en la Universidad de Concepción. Y ahí nosotros, era el teatro, el renacimiento del teatro en Chile, o el potenciamiento ocurrió ahí, y la música sinfónica, folclórica. Y cuando yo me pregunto por qué estoy aquí, por qué hablo de esos temas, efectivamente tendría que remontarme ahí, pero un poco más estructuradamente a partir de la revolución de las flores, el movimiento hippie, y para mí sobre todo la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia, que fue un trauma ideológico, político muy fuerte. Eso me llevó a, por un tiempo, estudiar el materialismo dialéctico y el materialismo histórico para tratar de entender lo que yo consideraba una contradicción con el principio de la autodeterminación de los pueblos. Bueno, desde ahí es que viene esta reflexión que voy a compartir. Más adelante yo les voy a hablar de ciertos cambios paradigmáticos bien radicales, en los cuales desaparece el yo. Entonces el que está hablando ahora no es un yo. En el constructivismo radical, efectivamente, esa concepción del yo tiende a desaparecer, así como tiende a desaparecer la concepción de toma de decisiones, que son dos de los puntos radicales del planteamiento constructivista radical al cual pretendo invitar. Y tengo que agradecer en particular a Álvaro Ramírez, que ha sido mi acompañante desde el año 2000 en esta aventura. Él se las arregló para que fuéramos a presentar al CLAD. Esta presentación tiene una primera versión en el CLAD de Buenos Aires del 2001, donde lanzamos la idea de que las tecnologías del futuro no son las TICs, no son la biotecnología, no son las tecnologías duras, sino son tecnologías sociales. Y la razón por la cual las llamábamos tecnologías sociales y no metodología es porque los ingenieros y otros que se arriman a los ingenieros han hecho esta arbitraria separación entre metodología y tecnología. Y la metodología es como de los cientistas sociales y de los humanistas, pero los que como controlan el mundo son estos otros y esos tienen tecnología. Y de ahí surgió la idea de que la llamamos sociotecnología. Bueno, efectivamente yo lancé esa idea cuando era miembro del directorio de la Fundación Chile, la fundación de innovación más grande de Chile. Mirando el largo plazo, se produjo una discusión ahí, una jornada de 2 días completos, con 50 personas. La ITT en ese tiempo era socia de Fundación Chile, entonces vinieron de Nueva York también, y ahí fue donde yo propuse que las tecnologías del futuro eran tecnologías sociales, porque donde no hay lo que va a llamar capital social, no hay un sentido de comunidad, ninguna tecnología florece. Y si florecen las tecnologías duras, no necesariamente va a haber desarrollo humano, desarrollo social. Y Álvaro me acompañó en esa aventura y luego, cuando volvió por América Latina, y pasa de vez en cuando por Chile, me volvió a empujar a que volviéramos a la carga y por eso estoy aquí. Digamos, hace años ya que me viene volviendo al tema de la innovación pública. Yo había evolucionado un poquito más hacia la filosofía y hacia la educación, especialmente los cambios radicales en innovación,
y hacia salud, que es uno de los temas en que más he trabajado y más me interesa, que son los cambios de paradigma en salud. Y espero poder ayudarles a explorar nuevos paradigmas de salud para algunas enfermedades que con la alopatía no tienen cura y que con otras medicinas sí tienen bastante mejores posibilidades. Desde ya recomiendo un libro, por si se me olvida, que lo uso de texto básico para cualquier tipo de curso, que se llama La enfermedad como camino. Si no lo tienen en el velador, cómprenselo. Es dos alemanes que lo escribieron hace mucho tiempo, ha sido reeditado 20.000 veces y está en PDF en la web. Pero como yo creo que es bueno que esté en el velador, porque cuando uno lo lee, efectivamente pasan cosas notables. La enfermedad femenina que cura más rápido es la cistitis, por si acaso. Así que si alguien sufre de cistitis, la enfermedad como camino, uno lee el análisis metafórico y ya efectivamente tiene un alivio inmediato. Eso a propósito de los cambios de paradigma en el ámbito de la salud. Y quiero agradecer en particular a César, me acuerdo que efectivamente ha sido clave para que yo esté aquí, a César Cruz, que me escuchó en CEPAL en Santiago. Y por último, dentro de los organizadores acá, a Palmira, Cecilia e Isabel, porque en el diseño del estado de ánimo, para que uno entre en este estado de fluir, de acuerdo, en la cual uno no decide, sino que hay un guión, pero igual que los actores de teatro, una vez que uno está arriba del escenario, efectivamente el guión tiene que desaparecer, salvo los titulares, así como el Consueta. Y efectivamente, en mi larga vida como profesor me he dado cuenta, mirando otros académicos, que el estado de ánimo con que uno parte es determinante de lo que pasa ahí en la interacción con una audiencia. Y en el caso de ustedes, acompañarme a un café, además me pagaron el café, en la cantina, produce un efecto anímico que sin duda es importante. Y termino agradeciendo a todas y todos aquellos que han participado en la producción de este ente que soy. En la perspectiva constructivista radical no se nace, se hace. Y hoy día en esa pelea, y es muy importante que lo tengan en cuenta, se giró totalmente. La neuroplasticidad, la epigenética, la psicología intrauterina, lo que muestran es que efectivamente los genes no determinan lo que somos. Y esta es una revolución sumamente importante. Determinan formas, colores, etcétera, pero desde el punto de vista de la conducta humana no lo determinan, y hay una foto que les voy a mostrar más adelante que recomiendo que la tengan presente y la miren de vez en cuando para que se den cuenta lo que esto significa, cómo cambia totalmente la percepción de lo humano, cómo cambia la humanología. Y no solo uno depende enormemente de la fase 0-1, y les acabo de contar que hay un colegio, por si acaso, lo más innovador que yo he visto en el mundo en Valencia. Ando con un hijo profesor que empezamos hace 6 meses a diseñar un viaje por la innovación en educación en todos los niveles. Él es profesor de ciencias naturales en básica y media, y descubrimos un colegio en Valencia que es notable porque tiene una fase que se llama 0-3. Parten con la madre embarazada, primer año la lactancia, etcétera, etcétera. Y efectivamente, la neuroplasticidad, y si no conocen la historia de Rita Levi Montalcini, esa mujer se las trae, sí que acaba de morir, pero a los 100 años en una entrevista le preguntaron ¿qué haría usted si tuviera 20? Y su respuesta fue, lo estoy haciendo. Y si no fuera por ella, la mafia neurocientífica no habría cedido frente al paradigma de la neuroplasticidad. Y dada la neuroplasticidad, yo les puedo decir a ustedes que dependiendo del involucramiento emocional de ustedes y la pasión que yo le ponga, cuántos miles de sinapsis de ustedes se rompen en esta sesión, cuántas se conectan y cuántas quedan oscilando, porque queda la duda, si me voy para allá o me voy para acá. ¿Le compro el cuento o no le compro el cuento? Y este es un fenómeno maravilloso que está haciendo, por ejemplo, que ya hay unos cascos que van a permitir evaluar aprendizaje de los niños midiendo cuando entran y cuando salen, por el cambio que tiene en la estructura del sistema nervioso, no solo central. Entonces, cada uno de nosotros es el resultado de una evolución filogenética, sin duda. No cabe ninguna duda, por eso tenemos la forma que tenemos. Pero hay una epigenética que empieza ahí en el momento de la gestación. Y por eso la música durante el parto es tan importante, por eso la voz de la madre, lo que se llama el vínculo de apego.
Pero ocurre que, especialmente dependiendo de cómo fluyamos por la vida, cuán libres vayamos, cuánto vayamos soltando los cuentos sobre nosotros y sobre todo, nos vamos transformando en la convivencia, que es lo que nos propone Humberto Maturana, el famoso biólogo chileno, a propósito de lo que es conversar. Conversar y discutir son dos fenómenos totalmente distintos. En el discutir yo defiendo mis ideas, en el conversario más bien las suelto y permito que mis ideas y las ideas de otros se revuelvan, en lo que los japoneses llaman un nemawachi, y los japoneses efectivamente entienden el conversar así, no entienden mucho lo que nosotros entendemos por conversar. Entonces yo soy el resultado de una cantidad enorme de interacciones, he tenido mucha suerte, he estado en muchos lugares muy distintos, y eso hace que soy una sopa sináptica bien especial. Logro pasarlo bien a mis 70 años, me siento más joven que a los 50 y mucho más sano que a los 25, que fue donde hice mi primera crisis psiquiátrica más o menos severa. Como ustedes podrán entender, la gente que hace todas estas locuras es gente que anda tratando de entender la locura, entre otras cosas. Por eso tanto psicólogo estudia psicología o son psicólogas porque tratan de mejorarse a través del estudio, cosa que no siempre ocurre. Y si yo tuviera que enumerar algunos de estos que viven en mí, el primero tendría que hacer ese traumatólogo. En realidad tendría que ir a mis papás y al liceo, pero sería mucho. Pero hay un traumatólogo cuando yo vivía en Inglaterra que me dijo, en la traumatología alopática es poco probable, señor Viñolo, que usted encuentre una cura permanente de verdad. En aquellos tiempos menos que ahora, va a hacer unos ejercicios, los antiinflamatorios, pero lo más probable es que le dure toda la vida y probablemente en algún minuto lo vamos a tener que operar. Y si lo operamos, tiene 50% que se mejore y 50% que quede paralítico. Y me mandó al acupunturista chino, al año 75, en que todavía no estaba legalizado en Inglaterra. Y el acupunturista chino, después de un tiempo, me dijo, ¿sabe, señor Viñolo, la medicina china todavía no funciona bien en cuerpos occidentales? Le estamos haciendo efecto anestésico, pero no lo estamos sanando. Y me mandó un osteópata. No les voy a hablar del osteópata, pero es muy interesante. Y el osteópata me curó de 2 discopatías severas, una escoliosis severa, a través de unos masajes especiales en la espalda. Y en 6 meses yo tenía una radiografía impecable. Y ahí fue el último paradigma médico. Me dijo, pero si usted no se cuida, va a estar bastante rápido de vuelta acá, porque usted es un académico, como ustedes hacían mención, ¿no es cierto?, narcisista, ególatra, autoexigente, competitivo, y eso tensa la musculatura y usted va a estar con la estructura, etcétera, etcétera. ¿Y qué se hace para eso, doctor? Pregunté. Me dice, bueno, en primer lugar, siéntese bien, pues eso es obvio, ¿no es cierto, Álvaro? Baje de peso. Haga ejercicio, aliméntese bien, si todo el mundo sabe desde Galeno, Hipócrates, que las enfermedades entran por la boca, entonces sea sensato. Y finalmente el estrés. Y ahí fue donde yo le dije, bueno, ¿y qué se hace para eso? Que es lo que no entiendo muy bien. Me dijo, mire, mi experiencia como médico me indica que lo mejor es el yoga. Entonces pasé por 4 paradigmas médicos. El año 75 yo ya tuve la intuición de que no había una medicina. Y que no hay una ciencia biológica, que la biología primero no existía y le fue descubierta, sino fue inventada, así como la química y la física. Y si no han leído La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, por favor, así como La enfermedad de Camino la toman aquí, tomen eso. Porque ese señor se dio el trabajo de revisar 350 años de física. Y aquí viene el tema contra la ciencia, que estábamos conversando en el café. Revisó 350 años de física, química y biología. ¿Y sabe cuál es la conclusión a que llegó? Los científicos no descubren verdades, la célula no existe allá afuera, la inventan al mirarla. Los científicos, dijo él, inventan paradigmas. Y los paradigmas emergen, por ejemplo, porque tienen soporte político. Por eso es que Descartes le ganó a Pascal. Es una historia bonita que habría pasado si Pascal le gana a Descartes allá por el año 1640 en París. Y una de las cosas interesantes es que la ciencia es un fenómeno político y muchas veces es un fenómeno de mafias. Hay disciplinas en las cuales los científicos, para defender sus paradigmas, llegan a prácticas francamente poco éticas, como es el caso, por ejemplo, del desplazamiento que hizo Niels Bohr de Einstein del tema de la física cuántica, que explica, según algunos físicos muy destacados, que todavía la física cuántica y la teoría de la relatividad no sean coherentes entre sí. Y la historia es muy bonita de cómo lo hizo, pero otro día les puedo contar. La estructura de las revoluciones científicas es un texto que yo les recomiendo a todos que lean hoy día, porque en este momento
ilumina el hecho de que estamos viviendo una revolución paradigmática, no solo científica, tecnológica, sino también filosófica. Si tuviera que seleccionar al segundo, tendría que ser Humberto Maturana, el biólogo chileno con el cual entré en contacto el año 86, que es un personaje también que tiene una historia muy linda, porque él empezó a estudiar medicina, hoy día tiene 85 años, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y a todos los profesores le preguntaba, profesor, ¿qué es la vida? Ya como en segundo año se dio cuenta que a ningún profesor le interesaba lo que es la vida. Y un profesor sabio le dijo, Humberto, aquí a nadie le va a interesar, y lo mandó a la Universidad de Londres. Estamos hablando de principios de los años 50. Y en la Universidad de Londres, un profesor muy sabio le dijo, sabe que aquí no va a avanzar mucho, váyase a Harvard. Y Humberto Maturana tiene un doctorado en biología en la Universidad de Harvard sin tener pregrado. Y esas cosas pasan solo en las grandes universidades que se abren a ese tipo de planteamiento. Y aquí viene una cosa muy importante, que es que el señor Maturana, en el laboratorio de epistemología experimental, le dijo a sus profesores, y le dijo a un montón de gente, y lo ha venido repitiendo, lamento comunicarle que biológicamente hablando, los seres humanos no son capaces de saber cómo las cosas son nunca. Es decir, un científico no sabe lo que es una célula, la construye. No hay diferencia, no hay el dualismo sujeto-objeto, los seres humanos viven en interpretaciones. Y yo les podría hacer algunos ejercicios, tiene una pizarra aquí para que ustedes vieran que todo depende del cristal con que se mire. Sabiduría popular. Los seres humanos, dice Maturana, y esto es coherente con Thomas Kuhn, nunca saben cómo las cosas son. Entonces, no hay verdad allá afuera de la cual yo pueda hablar. Es con esto. Deje ver si conecto ya con esto, porque el problema cuando uno fluye, ese es un segundo título que podría tener esto. Lo había propuesto y había un tercero, pero al final nos quedamos con ese. Pero puse ese porque menciona el tema de la sociotecnología y menciona el tema de Iberoamérica, que son temas que me gustaría hablar. Bueno, aquí hay una cosa que me parece súper interesante. Probablemente todos ustedes han escuchado esto, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Y yo digo, verdad, verdad, en tu nombre sí que se han cometido crímenes. El fundamentalismo de todas layas, de todo tipo, ha sido causante de muertes atroces en muchas partes. Y el peor fundamentalismo hoy día es el fundamentalismo científico, porque se arroga saber qué es fundamentalismo. Entonces la mafia científica mundial hoy día es un factor súper importante para que no vivamos ni convivamos mejor. Para mí el siglo XX es el fin del sueño de que nos vamos a arreglar vía ciencia. Antes tratamos de arreglarnos vía religión, no funcionó, para algunos puede haber funcionado, pero para la humanidad como un todo no ha funcionado. Vino la salvación por el Estado, la salvación por el mercado y finalmente la salvación por la ciencia, el siglo XX. Y yo creo que la salvación no viene por la ciencia, yo creo que lo que viene ahora es la salvación por la conciencia. Conciencia. Es interesante que en español es la ciencia con, la ciencia para, no la ciencia para hacer paper, la ciencia para comprometernos efectivamente con el mejoramiento de la vida sobre el planeta. Yo podría terminar aquí como Ken Robinson con su famosa TED, si no la han visto, la TED número 1 todavía ahí de Ken Robinson. Efectivamente la parte más provocadora de mi presentación, podría decirlo así, ya está básicamente hecha en términos panorámicos, y como a mí no me interesa que ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo, sino que se incomoden y se molesten y les pasen cosas y sigan pensando por cuenta propia. Bueno, y en la perspectiva constructivista, como no hay verdad afuera, yo no les puedo hablar de nada verdadero, yo les puedo hablar de cosas que yo estimo que son útiles para ciertas cosas, para ciertas personas por cierto tiempo. Lo que es interesante, sin embargo, es que quien habla y que va a hablar de los paradigmas que propone las ideas, diga algo sobre sí, porque de eso puedo decir. Y una de las cosas que no hacemos en nuestra cultura y que yo creo que hay que cambiar es que en general omitimos los juicios positivos y negativos que tenemos de nosotros. Y en algunas culturas se hace mofa de los juicios negativos. Yo hasta aquí un poquito he tendido a hacer eso. Pero yo voy a hacer lo que hace este santo chileno, el padre Hurtado. Es cambiar el paradigma de la humildad, porque dice, humildad es ponerse en su sitio, tomar todo su sitio, reconocerse tan inteligente, tan virtuoso, tan hábil como uno cree serlo.
Más vale tener la humildad de emprender grandes tareas con peligro de fracasar que el orgullo de querer tener éxito achicándose. Dicho eso, voy a ser humilde. Y mi humildad se va a reflejar en decirles que yo creo que lo que ustedes van a escuchar es una tremenda oportunidad, si se la toman en serio. Les cuento que yo hice esto, me atrevo a decirlo aquí porque hice un experimento con 35 académicos senior de mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y a pesar de que dije eso, me escucharon atentamente y algunos han seguido conversando conmigo, lo cual quiere decir que está cambiando un poco la perspectiva. Así que, al decir eso, yo estoy siendo honesto con ustedes, estoy evitando la falsa modestia y a algunos les molestará por la tradición de que quién es este señor para que viene a hacer juicios tan positivos de él si son juicios tan cercanos, pero para otros dirá, bueno, ¿por qué los hace? Sí, ya dijo que el narcisista ególatra no necesita tampoco dar evidencia de eso. Breves referencias finales al constructivismo radical. En el constructivismo radical no hay yo en el sentido occidental, hay un yo tú en el sentido japonés de la palabra. A mi juicio, el mejor libro de innovación que se ha escrito hasta ahora está escrito por dos japoneses, Nonake Takeuchi, lo recomiendo encarecidamente, es del año 95, se demoraron 10 años, se fueron a instalar a Berkeley para escribir el libro, y las primeras 50 páginas de ese libro para explicar por qué los japoneses son tan innovadores si no son creativos, tampoco entienden qué es lo que es eso de la creatividad. Dicen que para entender a los japoneses, los occidentales tienen que entender que son monistas, no son dualistas. Por lo tanto, esa separación yo-tú no les hace sentido. Menos les hace sentido la separación mente-cuerpo y finalmente la separación yo-naturaleza tampoco les hace sentido. No voy a entrar a detallar esto porque lo que me interesa no voy a tratar de explicar. Simplemente quiero provocarlos a ver si leen el libro o siguen investigando sobre esos temas. No hay sujeto-objeto. Sujeto-objeto son... se construye la realidad al observarla, como dice Maturana, y finalmente el racionalismo y la idea de que los seres humanos toman decisiones racionales tampoco entra, y aquí es re interesante porque yo voy a hablar mucho, y hablo mucho en mis papers, desde el management. ¿Y por qué uso el management? Porque el management, el esoterismo y el romanticismo no cabe. Y es una prueba de fuego para ciertos paradigmas, y el racionalismo en el management de avanzada ya no existe. Nadie cree en ese mundo que los grandes líderes y gerentes toman decisiones. Son artistas o deportistas como Messi o como otros que entran a la cancha y actúan. Y por lo tanto el sistema nervioso central o corteza cerebral no juega un rol significativo, salvo en excepciones, sino que es su sistema límbico emocional y por sobre todo su sistema automático e incluido el reptílico, es el que hace que él fluya y le vaya bien. Ojo, que esto también es válido en innovación pública, y por eso mi planteamiento respecto a la formación de gerentes públicos no es a través de procesos tradicionales de formación racional, sino es mucho más a través de las habilidades directivas y socioemocionales de que vamos a trabajar mañana en un taller con Álvaro. Esta presentación va a quedar disponible. Mi idea es que esto respalde y ustedes la puedan usar después, igual que la referencia bibliográfica. Si ustedes van a Academia o ResearchGate pueden encontrar mi escrito. Ese otro afluente muy importante en mi vida, el señor Wilhelm Reich, el discípulo predilecto y luego maldito del señor Freud. Súper interesante seguir la pista. Para mí ha sido un referente fundamental Nietzsche, especialmente en esto de relevar el cuerpo como el gran sistema de razón por el tema, sobre el tema lingüístico. Bueno, ahí están los objetivos de esto que estoy haciendo. Ayudar en lo que pueda a incrementar el nivel de conciencia, no de conocimiento. Ojo que la gente confunde conocimiento con conciencia. Cuando hablamos de conciencia estamos hablando de lo que en Chile, no sé cómo se dirá aquí, llamamos una caída de teja, una caída de chaucha. Es algo cognitivo que baja por el sistema emocional o límbico y cambia el sistema nervioso automático. Eso es lo que... mucha gente sabe que el cigarrillo podría hacerle mal. Yo no estoy tan seguro de eso, pero en fin, eso es parte de los paradigmas de salud. Pero no por eso la gente deja de fumar. Pero si le sale una radiografía con una manchita y el médico es suficientemente inteligente como para poner cara de preocupación, ir a buscar otro médico, puede que efectivamente esto que está aquí baje y se produzca ese recableado neurofisiológico que hace que uno deje de fumar. A esa toma de conciencia me estoy refiriendo, no al conocimiento.
Bueno, mostrar sociotecnologías para construir capital social. Por sobre todo, yo diría motivarlos a participar del proceso de generación de nuevos paradigmas, lo cual significa que revisen los paradigmas en que viven y se atrevan a explorar nuevos paradigmas. Y por último, a invitar a tomar acción ya, aquí y ahora, dejando atrás la resignación que ha empezado a cundir por el mundo, dejando de pecar por omisión para los católicos. Descubrí que soy agnóstico, por supuesto, pero me encantó descubrir que en la tradición católica se peca por omisión. Entonces, a todos mis amigos jubilados, esos que se dedican a jugar golf, les digo, eres un pecador permanente, porque se están muriendo niños en otras partes porque tú que eres médico, que eres un tipo inteligente, estás dejando de hacer algo que podría hacer. Personalmente creo que uno de los paradigmas que hay que abandonar del todo por razones de salud y de ética es el paradigma de la jubilación. Pensionarse sí, pero dejar de trabajar me parece una estupidez desde el punto de vista de la salud y segundo un problema ético en la medida en que sirva de algo. Pues, efectivamente le estoy quitando el puesto a un joven, no es así. Entonces los invito a que en esta fase final procuren hacer eso que está ahí. Abran la mente, el corazón y el cuerpo. Dejen de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Traten de que los juicios, así como dice Peter Senge, cuando aparecen por aquí, pónganlos al lado. No es que no vayan a aparecer, pero traten de evitar que se ponen por delante, entonces tienen tantos filtros que construyen una charla no muy interesante. La gran conclusión, y aquí viene la nota de optimismo mía, es que no hay lugar a la resignación cínica, especialmente algunos sectores progresistas del mundo que se han resignado a que lo mejor que podemos hacer es arreglar un poquitito, siguiendo a Fukuyama, la democracia esa y el capitalismo ese. Entonces en Chile tenemos una izquierda que era súper revolucionaria, que hoy día se dedica a mejorar el capitalismo, a acomodarse, estar en los directorios de empresas, que hay muy poco movimiento realmente transformadora, a mi juicio, en Chile, y eso tiene que ver con esta maravilla de un imperialismo que se las arregla para hacerlo tan bien todo que nos convence de que no. Fukuyama, a propósito, es bien interesante, porque después que escribió El fin de la historia del último hombre, en que nos dice, mire, aquí llegamos, ¿no es cierto?, de aquí para adelante son mejoras a este modelo, escribió Confianza, 5 años después, anunciando que Estados Unidos iba a cuesta abajo, y después escribió 5 años después La Gran Ruptura, ya diciendo efectivamente ya empezó, nos anunció la caída de las Torres Gemelas y a Trump. Ese sí que es innovador, gira rápidamente, cambia de opinión y vende libros como loco a pesar de que se contradice. Admirable. ¿Cuál es el secreto a mi juicio? Expandir el nivel de conciencia. De verdad, entender que los problemas de la humanidad tienen que ver con que somos animales de bajo nivel de conciencia. Y equivocamos el camino y nos fuimos por la ciencia y no por la conciencia. Pero tenemos evidencia de que hoy día la conciencia está empezando a entrar muy fuerte. ¿Conciencia de qué? Primero, de que todo tiene que ver con paradigmas, lo que ya dije. De que todos esos cambios ónticos, como se le llaman algunos, en los hechos, y faltan muchos ahí, hacen que estemos viviendo el fin de la certidumbre. Hay gente que sigue todavía con la idea, mire, mijito, dice la mamá, lo único que yo quiero es vivir tranquilo, no quiero problemas en esta casa. Esa es una especie de extinción. O estás preparado para vivir en la incertidumbre, la ambigüedad, la intranquilidad, incluyendo el hogar, o efectivamente te quedas en las cuevas como se quedaron algunos monos que no salieron y por lo tanto no les creció el cerebro. Tomar conciencia desde ahí que estamos viviendo una revolución paradigmática, la tercera y probablemente la última crisis de Occidente. Y es interesante volver a leer a Ortega y Gasset para uno de los filósofos de la crisis, ¿no es cierto? Y yo personalmente creo que estamos viviendo el fin de la civilización oriental también, porque la mezcla ha hecho, por ejemplo, la cultura china una cultura tremendamente ecléctica, igual que la japonesa, y a mi juicio tremendamente peligrosa. El encuentro de los hemisferios geográficos y los hemisferios cerebrales. Finalmente encontramos que los hemisferios cerebrales tienen que trabajar juntos, razón y emoción no pueden estar separados, es otro dualismo que tenemos que superar. Tomar conciencia de que en ese contexto tenemos que hacer una cantidad enorme de cambios en todos esos sectores, entre otros. No voy a meterme con eso. Y aquí viene una buena noticia para el sur y para Iberoamérica en general, que cuando un paradigma cambia, todos vuelven a cero. Si no han visto el video Paradigma de Joel Barker, muy antiguo en la web, sugiero que lo vean,
Eso le pasó a los relojeros suizos. Inventaron el nuevo paradigma del reloj digital, pero era tan contradictorio con el paradigma tradicional que no lo desarrollaron. ¿Sabían ustedes eso? Ellos lo inventaron y perdieron el mercado porque no tiene cojinete, no tiene esto, y ni siquiera protegieron la idea, no patentaron. Entonces los investigadores dijeron, bueno, si no les interesa, se fueron a la Feria Mundial de Relojeros, pasaron los japoneses, pasó Seiko y Hewlett Packard, y los suizos que habían inventado esto perdieron totalmente. Y eso es lo que llamamos la parálisis paradigmática. Y ese es uno de los problemas que yo creo que está teniendo Europa, porque Europa participó activamente en la generación de los paradigmas de Occidente, de base de Occidente, y le cuesta muchísimo, especialmente a los franceses, digo yo, a evolucionar hacia los nuevos paradigmas. Muy importante. La innovación no es una opción, nunca fue, no es más que la evolución darwiniana en el espacio de la autoconciencia humana. Deberíamos decir más bien la innovación lamarckiana, como me enseñó mi hijo Juan José, que tiene un mucho mejor paradigma de la evolución que Darwin aplicaba a los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos innovar, todas las organizaciones necesitan innovar porque no es más que el principio de la ley de adaptación al entorno, de la conservación de la adaptación. Todos los seres humanos nacemos innovadores y mantenemos la capacidad de innovar de por vida. Solo que hay paradigmas que la bloquean. Llamo esencialismo, aquí tendría que hablar con algunos colegas, la idea de que los seres humanos son el ser en cuanto tal, la esencia del ser, como si fuéramos de una cierta manera. Los japoneses tampoco entienden eso, para ellos es un ser siendo, fruto del tiempo y las circunstancias. Por lo tanto, según ellos, los que salen de aquí son distintos de los que entran, como decía, dependiendo de mi capacidad de dejarme transformar. Para mí los grandes problemas hoy día para vivir y convivir bien son esos tres, hay muchos otros. El racionalismo, el individualismo y el esencialismo, y si ustedes se fijan, son todos made in otro país. Entonces, cuando un paradigma cambia, todos vuelven a cero, y los que no les fue bien en los viejos paradigmas y tuvieron que importar esos paradigmas, aplastando muchas veces el sentido común popular, incluyendo el de los pueblos originarios, tienen una ventaja. Y por eso que yo creo que nosotros podemos ser líderes en la invención de nuevos paradigmas si trabajamos juntos y nos ponemos las pilas, como voy a proponer un poco más adelante. El esencialismo encadena el emprendimiento, rigidiza el ser, genera arrogancia, porque yo creo que yo sé cómo tú eres, y me vas a decir, Palmira, que Juan no dijo eso. Y Juan, nunca sé lo que Juan dijo, lo que sé es lo que yo escuché y lo que tú escuchaste. Por lo tanto, la posibilidad de conversar en ese paradigma es mucho más grande que en el esencialismo. Y aquí viene la foto que les voy a dejar después para que la vean. Esta foto ya tiene 150 años, es la historia de un pastor de alguna religión que se encontró con esas dos criaturas corriendo detrás de la madre loba. ¿Saben que la loba no se comió a estas criaturas? Las amamantó, las cuidó, las crió. ¿Se dan cuenta de la neuroplasticidad? Todos podríamos haber sido lobos. Fíjense lo que pasó con esa chiquita. Desafortunadamente sabíamos poco de cómo readaptarnos y la más pequeña murió rápidamente en cautiverio porque la separaron de la mamá. La otra, que tenía 2 años más aparentemente, sobrevivió 10 años, aprendió a andar en 2 pies y usaba vestido, pero aullaba en luna llena y frente a una amenaza salía corriendo en 4 patas. Solo esa imagen, si ustedes la usan y la vuelven a usar, les va a ayudar en el día a día a cuestionarse los paradigmas en que vivimos. Yo le daría derecho a voto a esa loba y se lo eliminaría a un montón de psicópatas que andan sueltos. Para que lo piensen. Tienen conducta mucho más humana que ciertos líderes políticos o líderes empresariales. Y resulta que las culturas orientales son constructivistas. No voy a leer eso que está ahí, pero para ello, los japoneses que hicieron Toyota Yaris se pasan un tiempo muy largo conversando, nemaguachando, haciendo nomikai, es decir, bebiendo mucho en las noches, porque los japoneses para hacer cualquier cosa necesitan emborracharse para que el sistema nervioso central deje de interferir y sea el sistema emocional el que produzca más bien esto.
Y claro, el que participa en el equipo Toyota Yaris termina siendo Toyota Yaris. Su cableado es coherente y por eso es que se demoran 2 veces el tiempo de los occidentales en diseñar un auto, pero luego es parto natural. Y son todos padre y madre. No se demoran nada en eso, porque mi acoplamiento estructural, y esto es muy importante, hoy día ustedes no se imaginan el drama que significa esto de que muchos niños anden con esto, porque su sistema nervioso se está acoplando a eso y no pueden, después de un cierto tiempo, conversar con otras personas. No es que no quieran, no tienen resonancia emocional porque su estructura, el sistema nervioso, se acopla a estos aparatos. Los japoneses por eso conversan. Y aquí viene una linda cosa que tiene que ver con las parejas. ¿Cómo uno hace una pareja que efectivamente baile por la vida y lo pase bien? Necesita soltar mucho la idea de quién soy, y me transformo en un ser siendo, y entonces cuando entro en la relación con las personas y con la pareja me voy transformando en la convivencia. Bueno, el paradigma racionalista me lo voy a centrar porque todos ustedes saben el desastre que genera. Mintzberg, el año 89, hizo pedazos la teoría, investigando ejecutivos exitosos. El paradigma individualista, egoísta y competitivo, Made in USA, genera todos esos problemas que están ahí. En síntesis, digo yo, esos paradigmas nos están llevando a destruir el planeta, nos están engordando y enfermando. Por si acaso se salió en El País. Rojo escribió una página que se llama Capitalismo Coronario. No dejen de leerlo. Dice exactamente que este capitalismo necesita engordar y generar muchos obesos y obesas que son adictos a productos de alto margen y que gastan trillones de dólares en que académicos y otros investigadores desarrollen esos productos. Y dice, con esto más se resuelve el tema que tenemos demanda por el sistema médico y farmacéutico. Rogoff es un economista muy de derecha, fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional y es profesor de Harvard. Y ustedes dirán, ¿cómo puede decir eso? Porque está tan convencido, igual que otros, que el hombre es un lobo para el hombre, que la única posibilidad es regular mejor. Entonces dice, esto lo que demuestra es que el sistema de regulación no está funcionando. Fíjense la resignación a la humanología que están hablando ahí. Y por sobre todo, están favoreciendo a los psicópatas y sociópatas. Rogoff es un periodista del Guardian que escribió un libro muy bueno que se llama The Sociopath Test, A Journey Through Madness Industry, y es un reportaje de eso que salía en El País atrás, que no sé por qué lo eliminaron, que me encantaba, quiere tomándose un café, no tengo idea por qué lo eliminaron. Así que seleccioné eso porque son cercanos, son de acá y les recomiendo que le echen una mirada. Vuelvo al optimismo. Sí, porque están emergiendo paradigmas alternativos. El constructivismo, el paradigma de la confianza y la colaboración, integración mente-cuerpo y la conciencia plena. Y el mindfulness. ¿Sabían ustedes que es una revolución en Estados Unidos y en las empresas? Y en las empresas se está promoviendo porque pareció que es una meditación simple, no te tienes que ir al Himalaya, no te tienes que sentar, sino que efectivamente es practicar el estar en el aquí y en el ahora, cuando cocinas, cuando caminas, cuando estás acá, etcétera, etcétera. Cuando das una charla, estás ahí, ahora, etcétera, etcétera, y trata de no pensar, porque si te pones a pensar, dejas de estar mindfulness. Y hay muchas empresas donde esto está entrando. Y Harvard Business Review, en diciembre de 2001, saca su primer número especial en 79 años de existencia. Número especial significa sobre un solo tema. Y no es estrategia, no es finanza, no es marketing, es liderazgo rupturista, es personal y por qué conocerse a sí mismo es hoy la mejor estrategia. En la editorial, la carta editorial dice que hay 4 rupturas que hacer. La primera es la que estábamos hablando antes, romper con los viejos paradigmas. Pero miren la segunda, romper con las barreras interpersonales que todos nosotros elegimos para evitar el genuino contacto humano. Eso es volver a Freud y los inicios de la psicología. Y la coraza muscular y la coraza caracterológica, que es la base de la neurosis, la psicosis y otros cuadros intermedios. Pero esto es Harvard Business Review y lo está diciendo para la gente del mundo de la empresa. Liderazgo que rompe con el cinismo que mucha gente siente acerca de sus trabajos y rompe con los límites impuestos por su duda y miedo para alcanzar más de lo que creían posible. Estudio reciente sobre perfil de MBA deseado por 90 corporaciones en el mundo. Esto es de una escuela de negocios de Boston. ¿Saben lo que respondieron esas 20 empresas en promedio? Miren, en general ya no nos interesan los MBA.
Pero si usted nos dice qué perfil queremos, miren lo que ponen primero: autoconciencia. Segundo, integrity. Tercero, cross-cultural competence. Después vienen las mal llamadas habilidades blandas, que hoy día son habilidades profesionales. Y las duras, las tradicionales, los MBA, que son las que siguen enseñando, miren dónde empiezan a caerse ahí. Las neuronas espejos, si no han visto la TED de Ramachandran sobre neuronas espejos, en 7 minutos ese indio acelerado nos explica que en este momento nuestras neuronas espejos están conversando, y cuando yo hago así, hay una tendencia de todo así, y que cuando bostezamos, y las llama neuronas de empatía. Y precisamente cuando uno toma un poco de trago, como vamos a hacer en varias oportunidades esta noche, efectivamente lo que pasa es que el sistema nervioso central deja de molestar y las neuronas espejo empiezan a interactuar. Y hay una mujer maravillosa que se llama Margaret Whitley, que dice que en realidad la resonancia es incluso a nivel de órgano e incluso a nivel celular, para que ustedes vean la radicalidad de esto. Bueno, yo lo que le propongo es que el constructivismo radical de que he hablado es un muy promisorio paradigma de recambio, y que el capital social es también un paradigma muy interesante, y que si nosotros nos involucramos con eso y trabajamos juntos en esa perspectiva, sí podemos, como mundo latino y pueblo originario, participar activamente en los recambios paradigmáticos. Fukuyama no podía estar. Fukuyama, que es muy hábil, ya dijo por ahí que el capital social era el ingrediente clave del desarrollo y de las democracias, y resulta que Estados Unidos es un país que ha ido perdiendo capital social a lo largo del tiempo. Silicon Valley está construido sobre capital social. Robert Putnam, que es a mi juicio el mejor exponente de una visión más simple de capital social, lo dijo esto en Chile también, y está el estudio longitudinal de Harvard: la gente que tiene más capital social personal tiene más y mejores relaciones, tiene un proyecto de vida con más ambición, nunca deja de soñar y se mueve por el mundo fluyendo, vive más, se enferma menos, lo pasa mucho mejor, hace mucho más el bien y gana más plata, si es que quiere ganar plata también. Aparece el mundo de las redes y las conversaciones como un mundo por el cual uno puede navegar fluyendo. Un estudio maravilloso, el libro de Outlier de Gladwell. Véanlo, los habitantes Roseto, en los años 50, morían de viejo, y saben que comían como chancho, tomaban, fumaban, y no morían de enfermedades cardiovasculares ni de nada, porque el capital social era tremendamente fuerte, y el amor que vivía esa comunidad de 2.000 italianos que se saludaban en las calles explicaba que no se enfermaran. Apenas adoptaron hábitos de convivencia norteamericanos, empezaron a tener los mismos indicadores que otros. El capital social es esa capacidad de producir valores, muy obvio, de una organización humana que es mucho más que la suma de sus componentes, es como un equipo de fútbol, ¿cierto? Por eso necesitan un buen entrenador y necesitan mucho entrenamiento para trabajar como equipo. Y el capital social implica todo eso que está ahí. Y fíjense que co con com son el mismo prefijo, que son distintos solamente dependiendo de la letra que viene después. Y si van al diccionario van a descubrir que co con com es lo mismo. Es reunión, es encuentro, es estar juntos. Es el sentido común perdido de que los seres humanos son gregarios, están hechos para vivir en comunidad, no están hechos para andar así dándole vuelta a la mente, ni siendo creativos, ni haciendo cosas solos. Y eso es el conversar. Conversar no es discutir, es un proceso de transformación en la convivencia en la cual uno puede salir mucho más feliz de una reunión, agradeciendo a otro que me hiciste cambiar de opinión. Oye, me hiciste 3 paradigmas mías que quedaron aquí botados, y me doy cuenta que los tuviera mucho mejor. Hoy día voy a llegar a la casa y voy a tener una mucho mejor relación de pareja, y mi relación con mis niños va a ser mucho mejor porque me ayudaste a cambiar de opinión, de paradigma. Construir capital social requiere, obviamente, tomar en cuenta los factores históricos, sociales y culturales, y todo lo que está ahí. Lo de Chile lo dejo para después. A mi juicio, la peor cultura del mundo, la cultura más enferma, lo cual es muy buena noticia para los chilenos. ¿Saben por qué? Porque quien sobrevive en esa cultura es un resiliente que, si lo ponen en una cultura un poquitito mejor, florece. ¿Cómo lo hacemos nosotros finalmente, los que estamos aquí? Bueno, revisando paradigmas y eventualmente cambiándolos, participando en la invención de nuevos paradigmas,
haciendo el trabajo de sanación. Dificulto que aquí haya alguien que no haya tenido traumas infantiles más o menos severos, porque somos de una cultura del desamor y por lo tanto todos necesitamos algún tipo de terapia, coaching, alguna cosa así, digamos, algunos más, otros menos. Y resulta que hoy día tenemos recursos mucho más fáciles que antes, incluyendo la meditación, que aparece como la píldora de oro, incluso en manos de muchos psicólogos en Estados Unidos. Entrando, fortaleciendo el capital social, y las relaciones que estamos hablando aquí no son virtuales, son presenciales. Ayudan las otras, pero para programar cómo me encuentro, para hacer fiesta. Por eso que los congresos, las fiestas son extraordinariamente importantes. Y ojalá que empiecen 3 días antes. ¿Sí? Por ejemplo, a todo el mundo le dieron haber avisado de la fiesta de la Merced en Barcelona. No se la pierdan. Hacía mucho tiempo yo no veía un carnaval de esa envergadura, incluyendo un tributo a Queen, que era bastante bueno. Si hubieran avisado, olvídense que hoy día estaríamos en otra, que ya estaríamos haciendo la revolución definitivamente, un nuevo partido político latinoamericano, algo por el estilo. A nivel de políticas públicas, haciendo que el presupuesto de las naciones ponga el ítem número 1 en año 0 y año 1, porque es ahí donde se aumenta la producción del Homo sapiens amans, ahí donde está la autoestima, en el vínculo de apego, disminuyendo la producción de Homo sapiens psicopáticos y preocupándonos de todas aquellas criaturas que están en un vientre materno, en un ambiente de desamor, porque de ahí va a salir lo más probablemente, a lo menos un narcisista, y lo más probable es que en un mundo competitivo actual se transformen en sociópatas. Ello, a mi juicio, implica entrar en política. Y aquí es donde yo efectivamente creo que hay mucha persona que hace análisis sobre los dramas del mundo, investiga y se queja, etcétera, etcétera, pero no entra en la acción. Y yo creo que lo que necesitamos hoy día es que todos nosotros nos pongamos las pilas y de una u otra forma practiquemos en la política. Ahora, la política no es la política partidista, la política hoy día es en los movimientos femeninos, eso es política y política de envergadura. Movimientos por la diversidad son movimientos políticos. Y hacerlo con la humildad del padre Hurtado, ocupando todo el sitio, ¿de acuerdo? No achicándonos y no teniendo miedo a equivocarnos. Yo les voy a dejar de regalo ese extracto de un video de Obama que sería maravilloso para usarlo acá, pero hace rato que se me acabó el tiempo y lo dejo acá como mi provocación. Muchísimas gracias por esta oportunidad.